Bienvenido a Contrapoder 3.0. Si quieres tener información actualizada en materia migratoria, te recomendamos que llames al abogado John de la Vega. John de la Vega es un abogado venezolano-americano, especialista en el tema migratorio, que está ayudando mucho a la comunidad venezolana, también a la comunidad nicaragüense, a la comunidad colombiana. Así que si quieres saber cómo está funcionando el servicio de inmigración, qué opciones tiene para los permisos de trabajo, la residencia permanente o la ciudadanía, llama al abogado John de la Vega al teléfono que se encuentra en pantalla o en su defecto, escríbele al correo electrónico que también se encuentra en pantalla. Hoy, como todos los jueves, tenemos los presos políticos venezolanos. Contrapoder 3.0 comienza ya. Este programa es presentado por John de la Vega, abogado de inmigración. Bienvenido a Contrapoder 3.0 con Esteban Hernández y José Antonio Colina. ¿Cómo estás, Esteban? Todo bien, Colina. Afortunadamente, en Jueves de Presos Políticos, este día que recordamos a las víctimas de la tiranía socialista de Venezuela. Bueno, en esta oportunidad, Esteban, vamos a hablar de personas que se suman a la lista de presos políticos. Una tiranía como la de Maduro es algo que constantemente ocurre, pero lo que llama la atención es que en esta oportunidad se le van a sumar los 3 directivos de DirecTV venezolanos que se quedaron en Venezuela. Tú sabes que DirecTV retiró de manera repentina su señal del país porque obviamente están las sanciones. El régimen de Maduro quería que no sacaran a Globovisión y a PDVSA TV de la parrilla y DirecTV tenía que cumplir con las sanciones que imponen los Estados Unidos. Se negó y bueno, tuvo que retirarse de manera abrupta de Venezuela. Bueno, estas 3 personas que se quedaron desempleadas porque DirecTV tuvo que salir de Venezuela, bueno, resulta que el viernes pasado se tuvieron que presentar en la Fiscalía o en el Tribunal Supremo de Justicia y los metieron presos a los 3. A Carlos Villamizar, a Rodolfo Carrana y a Héctor Rivero. Los 3 directivos de DirecTV que se quedaron desempleados porque la empresa se fue a Venezuela, ahora están recluidos en el helicoide y están acusados, Esteban, imagínate tú, de esa ridiculez, de haber aceptado la presión de los Estados Unidos para forzar la salida de DirecTV de Venezuela. ¿Qué poder tenían estas 3 personas para impedir que DirecTV se fuera de Venezuela si ellos son empleados de DirecTV? ¿Qué poder pueden tener esas 3 personas? Bueno, ahora están desempleados y pasan a engrosar la lista de los presos políticos en Venezuela. Y con todo eso, hay gente que quiere ir a elecciones en una tiranía, en una dictadura, que comete este tipo de arbitrariedades, porque esta gente está ahí presa, secuestrada, colocada o metida en esas mazmorras del SEBIN sin ningún tipo de delito, porque ellos no han cometido ningún delito. Ellos eran empleados de una empresa norteamericana que se fue de Venezuela. Y fíjate, Colina, justamente ese argumento que utilizan, ¿no? De que es que, bueno, se dieron ante la presión de Estados Unidos. Primero, que eso no es un crimen. Empezando por ahí, ¿no? Si realmente ellos hubiesen cedido ante la presión de Estados Unidos, eso no es un crimen porque es una empresa privada y ellos deciden qué hacer, en dónde invertir, en dónde no invertir, en dónde estar, en dónde no estar. Segundo, que es la parte más patética de todo, DirecTV se va por culpa del régimen, porque DirecTV quería mantener allí su señal y solamente iba a sacar a Globovisión y a PDVSA TV, que son los únicos 2 canales sancionados que ellos estaban transmitiendo. Y el régimen dijo, no, esos 2 canales, como son arrastrados nuestros, me los dejas allí. Eso es lo que sucede. Entonces, bueno, DirecTV se fue por el régimen. Entonces, no conforme con que obligan a que se vaya a una compañía, que deja a un gentío desempleada, incluidos estos directivos, ¿no? Entonces, ahora también los persiguen. Y vas a ver tú qué va a pasar con ellos. Pero los meten presos. Sí, pero es que los meten presos, Colina, está bien, están presos. Pero es que además de eso, tú sabes lo que sucede en las tiranías. Claro. Porque a estos tipos les violan los derechos humanos, el debido proceso, los condenan, suponte, a 10 años y terminan estando presos 20. Les difieren a cada rato las audiencias, es decir, nunca les dan condena, ¿no? Entonces, realmente, esto lo que demuestra es lo que siempre digo, la peor cara de la tiranía. Y por eso es que este segmento es tan importante, Colina, porque precisamente nos da a nosotros una visión, quizás no tan cruda, ¿no? Porque lo que está pasando a esta gente en carne propia creo que no lo podemos describir nosotros, pero nos da una visión de cómo se comportan ellos y precisamente siempre ayuda a solidificar ese argumento de que con elecciones con esta gente no se puede llegar a absolutamente nada ni con diálogo. ¿Por qué? Porque son criminales. Bueno, el mismo TSJ que va a nombrar a una junta directiva es el mismo que ordena que esta gente, junto con la Fiscalía, estén ahora secuestrados en Venezuela. Y a mí lo que me saca la piedra, Esteban, es que internacionalmente, fíjate que la gente, los países pareciera que a pesar de que colocan sanciones, no se están dando cuenta que a Maduro se le está permitiendo que haga lo que le da la gana. Exacto. Maduro tiene preso a esta gente que no hizo nada.
que trabajan para DirecTV. Tiene presos todavía los 2 americanos, los tienen encarcelados que fueron en la operación Gedeón. Sí. Se mete en territorio colombiano, financia protesta aquí en Estados Unidos por la cuestión racial, que no es por la cuestión racial, sino que es en contra de Donald Trump. Entonces, pareciera que la tiranía que está agonizando, que está aislada, que está sancionada, sigue haciendo lo que le da la gana, mientras que los países que han dicho que hay una tiranía, que Maduro es un dictador, que viola los derechos humanos, que es narcotraficante, porque está judicializado en los Estados Unidos, pero no toman ninguna acción. Entonces, pareciera que ellos van como avanzando. Sí. Porque al final, en este juego que estamos, o en este tablero, no vamos a hablar de juego, en este tablero, en Venezuela, quedan 2 opciones. 2 opciones. O la gente se subleva o la gente se queda tranquila. Esas son las opciones que hay dentro del país. Y fuera del país solamente hay 2 opciones. O se sigue sancionando y la tiranía se mantiene, o se va a un escalón más, que es la intervención humanitaria, o la intervención de fuerza, o el operativo policial, o como lo quieran llamar. Pero si nada de esto ocurre, entonces Maduro se mantiene allí y sigue cometiendo acciones en contra de todo el mundo. Porque yo no entiendo cómo a esta altura del juego todavía hay ciudadanos norteamericanos detenidos en Venezuela, pasa lo que está ocurriendo con estos directivos de DirecTV, pasa lo que pasa en la frontera y nadie hace absolutamente nada, porque de la oposición ni hablar. La oposición sigue su juego de querer ir a una elección y cada día que van en ese juego siguen saliendo casos y casos de corrupción y cosas que han hecho mal. Exacto. Entonces, yo no sé realmente qué estamos esperando a nivel internacional para tomar la acción que se tiene que tomar, porque aunque Maduro está aislado y está en cierta forma sancionado o está sancionado, lo cierto del caso es que sigue cometiendo acciones y sigue sobreviviendo y se sigue manteniendo en el poder. Y para sacarlo, la única forma de hacerlo es a la fuerza. No hay otra, Esteban. Y Colina, te lo comentaba ayer antes de pasar al borrego, que es que precisamente esta gente no tienen barreras. A ellos no les interesa asesinar, no les interesa violar, no les interesa encarcelar, torturar, no les interesa hacer absolutamente nada. Y entonces tú con gente de ese estilo, tú no puedes tener ningún tipo de límites tampoco a la hora de reaccionar. Porque es lo que tú dices, ellos sí se están metiendo, están financiando absolutamente todo, se meten en todos los países directa o indirectamente. Y la respuesta de los otros que es, bueno, lo institucional, lo diplomático, lo que toma tiempo, la vía de la ley. No podemos jugar este juego o en este tablero, como tú dijiste, para no hablar de juego, con esas reglas, lamentablemente. Y antes que pases al borrego. Y mientras esto sucede, todos piden intervención internacional, la pedimos nosotros, la pide la gente en el Twitter, la pide las redes sociales, la pide María Corina, lo pide los diputados que no están alineados con la oposición colaboracionista, pero quien tiene que pedirlo no lo hace, que es Juan Guaidó. Quien tiene que hacerlo no lo hace, que es la Asamblea Nacional, el cúmulo o el grupo de diputados que todavía queda allí, que son los que tienen el poder. Esa es la realidad de lo que está ocurriendo dentro de Venezuela y yo espero que la comunidad internacional se dé cuenta de esto, porque de lo contrario, bueno, seguirán sancionando, que eso está muy bien y estamos de acuerdo. Está muy bien, sí. Pero seguirá Maduro en el poder. Bueno, Colina, lamentable. Fíjate que estabas tocando el tema del asunto racial acá por la muerte de George Floyd y que dijiste que ya no es algo racial, sino algo contra Donald Trump, algo ideológico. Bueno, este es el borrego del día de hoy. Más que un borrego, una persona, voy a hablar de 3 instituciones o 3 organizaciones nefastas que se han prestado precisamente para esto. Son Black Lives Matter, FemPower y Dream Defenders, que son los 3 que han organizado toda esta protesta por el asunto de la muerte de George Floyd. Fíjate, ahí tenemos un hilo que colocó la periodista Germania Rodríguez, que por cierto también presenta el noticiero acá. No sé si logras distinguir quién está en el medio allí, lo ves claramente, ¿no? Nicolás Maduro. Sí. Nicolás Maduro. Al lado de él está la fundadora de Black Lives Matter, ¿no? Que se llama la que está del lado derecho, tengo entendido, la que está vestida con la pañoleta hacia arriba. La azul. Que se llama Opal Tometi, ¿no? Es nigeriana americana, es su nacionalidad. Entonces ahí está, bueno, con sus amiguitos del régimen de Nicolás Maduro. No es un asunto racial, como hemos dicho acá. Es un asunto ideológico y estas personas se prestan para eso porque precisamente tienen esa vena comunista, esa vena de resentimiento y la quieren venir a promover acá en Estados Unidos. Vamos a pasar a la siguiente imagen, si la tenemos disponible, por favor, porque acá hay que hablar de todo lo que ellos están diciendo. Bueno, Dream Defenders, ahí Germania está hablando de que ya denunció el caso de Ellen Peña, esa nosotros la colocamos acá de borrego una vez, fue la dominicana que forma parte del grupo FemPower, pero resulta que Dream Defenders es otro de los grupos que está también promocionando eso. Y bueno, allí también están en Caracas, en esa reunión que hubo de conmemoración para el Che Guevara, algo por el estilo, ¿no?
que de ahí también salió esta Ellen Peña, esta dominicana. Bueno, también estaba el grupo ese Dream Defenders en Venezuela, hablando con Erika Faría y haciendo acto de presencia en esta reunión que hicieron del Che Guevara, una cosa así, ¿no? Un homenaje al Che Guevara. También hay otro, que este es el más grave de todos, creo que es también del grupo ese Dream Defenders. Vamos a colocarlo en pantalla, por favor. Ahí lo estamos viendo. Ah, no, este fue de FemPower, ¿ok? De la misma dominicana, que bueno, en ese escrito que está en inglés, se los traduzco yo, prácticamente lo que dice, es que para ser antirracista tienes que ser comunista. Esa es la frase que utilizó esta organización, porque dice que si tú no eres comunista, eso es mentira, no importa lo que defiendas, eso son medias tintas. La única manera de ser antirracista, ser comunista, es lo que defiende este grupo llamado FemPower. Y bueno, te demuestra lo que hemos dicho, que estas organizaciones, muy por lo que ellos dicen que defienden, que es el tema racial, que es el tema de la igualdad ante la ley, no. Ellos lo que defienden son las sinvergüenzuras de los comunistas. Ellos lo que quieren es implantar ese modelo tan nefasto acá en los Estados Unidos, que bueno, afortunadamente, por lo menos en el corto plazo, no creo que lo logren, pero está generando bastante peligro y tenemos que ponerle un parado a todas estas organizaciones. Y si los organismos de seguridad escudriñan al detalle, estoy convencido que van a encontrar financiamiento del régimen venezolano. Correcto. A estas organizaciones. Porque no es de gratis que todo este gentío se fue a tomar fotografías en Venezuela. Exacto. Porque ellos que son bonitos. No, es porque realmente están recibiendo financiamiento y les están pagando. Ahora, aquí hubo un periódico, creo que fue el Nuevo Herald, que tituló en uno de sus reportajes que los latinos no participaban en esta protesta. ¿Cómo van a participar? ¿Cómo puede ir uno a una protesta por algo que tiene sentido, que es Exacto. el asesinato de una persona afroamericana, asesinada por un policía que le violó los derechos humanos hasta le quitó la vida? Uno cuestiona y protesta en contra de eso, pero vamos a parar a protestar al lado de estas basuras. Me voy a parar a protestar al lado de la Black Lives Matter, de la otra y de la otra estaban con Maduro. Yo no puedo. Entonces, ahorita te dicen, Colina, que tú eres un blanco privilegiado. No. Entonces yo particularmente, que estoy de acuerdo con la protesta, bueno, no puedo asistir a pararme al lado de unos comunistas, de una gente que ideológicamente está alineado con mi enemigo, que es Nicolás Maduro, y todos los izquierdistas tiranos que hay en América Latina. Entonces, por eso es que en la ciudad de Miami y en otras ciudades donde hay muchos latinos, no se hizo presente en las protestas. Porque estos señores están alineados con la izquierda rancia comunista continental y han convertido un problema real de violación de los derechos humanos en algo ideológico. Han convertido una agresión en contra de una persona que hasta donde le quitaron la vida para convertirlo en algo en contra de Donald Trump. Entonces, por supuesto que uno no va a asistir a ese tipo de cosas. Exacto. Y rechazamos como latinos, como ciudadanos del mundo, rechazamos organizaciones como esta que desvían el foco de la atención real de la protesta. Estos son los culpables de que haya existido vandalismo. Estos son los culpables de que el foco de la protesta se haya ido hacia otro lado, completamente diferente a lo que era levantar la voz por el asesinato de una persona afroamericana en los Estados Unidos. A mí también me preguntaron, Colina, por cierto, que si iba a protestar, porque obviamente yo critiqué muchísimo y yo dije no. Yo no puedo protestar. Cuando vi justamente las organizaciones que están detrás de esto, yo dije, como detesto lo que hizo el policía, a estas organizaciones creo que las detesto mucho más, porque bueno, representan, como tú muy bien lo dijiste, representan nuestro enemigo. Son nuestros enemigos, así lo digo abiertamente, así se molestan. Bueno, me imagino que también saldrán a decir que nosotros somos blancos privilegiados, lo que sea. Yo soy latino, por cierto, ¿no? Entonces, yo soy latino claro. También y de tez oscura. Soy latino y no estoy alineado con esta cuerda de basura. De hecho, en nuestra organización BEPEX rechazamos y repudiamos ese tipo de acciones, ese tipo de protestas, estos elementos que lo que hacen es, como todos los comunistas en el mundo, tergiversar la verdad y la realidad de lo que se quiere hacer. Pero bueno, así están las cosas. Pero mientras esto pasa y mientras tú colocas a estos individuos como borrego, que me parece muy bien, yo me pregunto ahorita, ¿Venezuela sigue en la misma crisis? ¿Qué ha pasado con la ayuda humanitaria? ¿Qué pasó con el poco de plata que han dado para la ayuda humanitaria? ¿Qué pasó con las donaciones que se hicieron de medicinas, de comida, de implementos, de una cantidad de elementos que se dieron para paliar la crisis en Venezuela? Porque eso no se escuchaba más. Al principio, el año pasado, veíamos operativos y ruedas de prensa y veíamos a todo el mundo hablando de la situación en Cúcuta, aquí en Miami, pero de un tiempo para acá no se escucha absolutamente nada. Lo que sí se escucha son escándalos. Porque resulta que en una página, que no tengo el nombre ahorita, creo que usted la tenía anotada, denunciaron que Lester Toledo, quien era el encargado de la ayuda humanitaria, hizo que se pagaran unos 25, 45 mil dólares para supuestamente enviar 5 millones en valor total de ayuda humanitaria para Venezuela. Bueno, y la ayuda nunca llegó, nunca se envió, se quedó aquí en Houston, creo que donde estaba la ayuda humanitaria. Y la plata se desapareció y Lester Toledo no dice absolutamente nada.
No se escucha qué ha pasado con la ayuda humanitaria, pero sí se sigue escuchando es escándalo tras escándalo tras escándalo. Ahí tienes el portal, Colina, se llama Verdades y Rumores, ¿no? Verdades y bueno, Rumores. básicamente la denuncia es, la describiste muy bien, estamos hablando de 5 millones en insumos médicos, sobre todo, ¿no? Que están varados en Houston, Texas, acá en Estados Unidos, en donde un señor llamado Marvin, por acá lo anoté, Marvin Autry se llama, de una organización llamada Project Cure, ¿no? Se había comprometido a precisamente todos estos insumos y todo este material médico y estas medicinas, mandarlas hacia Venezuela, específicamente hacia el estado Zulia, que ha sido uno de los más afectados, ¿no? Ese era el objetivo que ellos tenían. Y bueno, decidió contactarse a Lester Toledo, porque sabemos que él era el coordinador del tema de la ayuda humanitaria, según, ¿no?, lo que dice este portal y las denuncias que está haciendo el señor Marvin. Bueno, él les dijo que contrataran a una compañía llamada V&Sons Supply, ¿no?, que ellos se iban a encargar de todo. De hecho, este señor Marvin, además de haber pagado toda la logística para que se diera ese traslado, el primer traslado del que estamos hablando no era de todos los 5 millones en insumos, sino uno alrededor de medio millón, ¿no? Es decir, solamente una parte. Pero bueno, él se había comprometido a ayudar en la parte de ese traslado. De hecho, a través de su organización, había pagado la logística para todo el traslado de estos insumos. Lo hizo a través de esta organización que Lester Toledo recomendó. Ese dinero desapareció. Estamos hablando de $25,000 que había colocado para que se pudiera hacer todos estos movimientos. Y bueno, Lester Toledo eventualmente dejó de contactar al señor. Eso sí, lo contactaba solamente para pedirle más recursos porque él decía, y repito, esto según la denuncia que está haciendo este medio y lo que está haciendo este señor llamado Marvin, él decía que necesitaba más recursos para poder aplicar todo lo necesario en lo que era el movimiento de estos insumos y de esta ayuda humanitaria que iba a entrar a Venezuela. Y bueno, este señor Marvin al final le terminó quitando el habla a Lester Toledo por incumplimiento, que de hecho, y esto también lo coloca más grave, Colina, el traslado para que se fuera, para que llegara a Houston todos estos insumos, también lo pagó el señor Marvin de su bolsillo. Es decir, no estamos hablando solamente de $25,000, estamos hablando de $45,000, porque él pagó unos $20,000 extra para este traslado interno. Cuando la gente dice, no, lo que pasa es que no se puede decir a quién le ha llegado la ayuda humanitaria, pues entonces el régimen agarra y se va a meter. Bueno, ok, está bien, pero es que uno nunca escucha que llegaron los insumos, uno nunca escucha a quién se le entregó, uno nunca escucha a quién organizaciones se le entregó el dinero. Uno lo que siempre escucha es, se perdió tal cosa, no entregaron tal cosa, tenemos aquí varado no sé cuántas toneladas, se quedaron en Cúcuta no sé cuántas toneladas, hay unas cosas que están metidas por aquí que no se pudieron enviar porque se perdió el dinero del pago. Eso es lo que uno no escucha algo diferente. Entonces por eso es que uno no confía, en estos elementos y por eso es que pareciera que la corrupción es uno de los elementos, entre otros tantos, que tienen en común tanto la tiranía como la oposición en Venezuela. Bueno, Colina, y por supuesto para finalizar, como todos los jueves, tenemos la encuesta de la semana, esa encuesta que colocamos los días lunes y en la cual ustedes pueden participar, la consiguen en nuestra cuenta oficial de Twitter, @contrapoder30. Recuérdense que la anterior fue suspendida, la nueva cuenta es @contrapoder30, si no nos ha seguido, síguenos, así también sabemos tu opinión. Y la pregunta era, con todo este tema electoral, que es lo que ha estado en los titulares en Venezuela, ¿no? ¿Reconocería usted a un Consejo Nacional Electoral nombrado por el TSJ en Venezuela? El TSJ ilegítimo. Votaron 4.708 personas. Pienso que no tengo que decir cuál es la tendencia, ¿no? 96.7 votó que no, un 3.3 votó que sí. 3.3 de borregos, diría yo. Eso es lo que tenemos allí en esos votos, porque cualquier persona con sentido común estaría en contra de cualquier directiva, primero nombrada por el TSJ ilegítimo, y segundo que llame a elecciones bajo las circunstancias que conocemos, con un registro electoral permanente totalmente viciado, con el régimen Nicolás Maduro en el poder, con unos militares que se han arrastrado hacia el régimen, es decir, no hay condición alguna para unas elecciones limpias. Así que los que crean y quieren impulsar las elecciones en Venezuela, este es un dato que les va diciendo por dónde van los tiros. Mañana vamos a tener un debate muy interesante, que eso es sobre si debe ser criminalizado el PSV en Venezuela o no. El comunismo. El comunismo. Bueno, para mí PSV y el comunismo es lo mismo, pero el PSV y el comunismo. Ese es el debate del día de mañana. Ya pueden votar, pueden meterse en la cuenta de @contrapoder30 y votar. La encuesta va a estar hasta mañana para ver hacia dónde va la tendencia. Y también tenemos ahorita en la segunda parte de Contrapoder una entrevista bastante interesante sobre México, que es un país que está siendo bastante atacado con el comunismo. Como Vamos a hacer una pausa, ya regresamos con más de Contrapoder 3.0, el programa de la derecha aquí en Factores de Poder, que definitivamente, duele a quien le duela, es el canal de la información. Ya regresamos.